La psicopatía está caracterizada por el narcisismo, la impulsividad y las conductas de control y manipulación. Suele ser confundida con la sociopatía, pero muestran ligeras diferencias, no siempre perceptibles para la población normal. Hoy nos acompaña Sergio Rodríguez Bonilla, certificado en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad de Sigmund Freud de México. Posee una sección de TV en BNTV de Nayarit y miembro honorífico de la Cámara Internacional de Conferencistas. Recuerda, se estima que aproximadamente 1 de cada 100 personas es psicópata. ¿Conoces alguno? Alter Egos Podcast. Oye Sergio, ¿qué onda? ¿Qué opinas de los psicópatas o sociópatas? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Fíjate que sociópatas y psicópatas considero que últimamente son conceptos y son calificativos, adjetivos que la gente más ardida, por decirlo de alguna forma, utiliza estos términos de forma indiscriminada. Ok. Especialmente cuando se termina una relación de pareja que dicen mi exnovio era un psicópata narcisista y sabe que tantas cosas dicen. Hasta yo digo, no hombre, ¿qué hacías con esa gente? ¿No? O sea, ¿cómo fue que te involucraste ahí? ¿Es el llamado tóxico o qué? Yo creo que es en muchas ocasiones una persona que obviamente le ha dolido todo lo que entregó en una relación de pareja, hablando de esa perspectiva, y utiliza de forma indiscriminada los términos sin saber específicamente qué es lo que está queriendo decir con eso. Okay. Pero yéndonos a términos más concretos, específicos, científicos, pues fíjate que me gustaría primero mencionar entre los sociópatas y los psicópatas, primero las similitudes que hay. Me gustaría mencionar primero las similitudes y si ustedes, lo primero que quisiera que la persona que esté escuchando este podcast se dé la oportunidad de poder discernir y también de investigar que lo que estamos aquí compartiendo, pues no es algo inventado, ¿no? O sea, simplemente date la tarea de investigar con eso. Las similitudes, bueno, primeramente, no es alguien que vas a ver en una película, como te lo pintan así muy de forma indiscriminada y te dicen es así de tal manera. Muy Ted Bundy, ¿no? Como es ahorita muy Ted Bundy que le llaman. Lo romantizan, si te das cuenta lo romantizan, ¿no? Lo ponen muy bonito y no siempre es así y no siempre actúan de esa manera. De hecho, no existe una tendencia de todos a querer asesinar. No. Todos tenemos objetivos muy diferentes. Y una cosa es ser un sociópata o un psicópata y otra cosa es de repente tener un comportamiento psicopático o sociopático, ¿eh? Okay. Porque todos hemos tenido en algún momento de nuestras vidas un comportamiento de depresión, de ansiedad, de angustia. Es más, yo he mencionado que en ocasiones que no necesitas tener esquizofrenia para ver gente que no existe. Sí, basta con que te enamores y vas a ver una persona que no existe. Solamente la vas a ver tú. Sí. Nada más tú vas a ver. Solamente tú la vas a ver y cuando te la platicas dices, cabrón, no sé de quién me hablas, ¿no? Así. Pero ya adentrándonos a nuestro tema del día de hoy, primero quiero compartir con ustedes las similitudes que se pueden encontrar y que puede ser cualquier transeúnte, cualquier persona
que te encuentres en la calle, Okay. en tu casa, en tu trabajo, en tu oficina, con tus compañeros de escuela, y no necesariamente, mucha gente asocia el término a una violencia, a asesinatos, a todo esto, ¿no? Pero cada quien busca intereses de forma distinta. Obviamente, una de las similitudes es que ambos sufren de un desorden de la personalidad, especialmente antisocial, Okay. pero cada uno muy a su estilo. Es gente, son características antisociales, pero cada uno muy, muy a su estilo. Y en la diferencia les voy a decir cuál es el estilo de cada uno, hablando de manera muy generalizada. Eso sí, carecen por completo de empatía. Okay. Por completo. Para hacer este podcast, cuando me dijeron del tema, fíjate que estuve investigando algunos artículos que se han hecho en asesinos seriales, y voy a buscar el nombre del artículo para compartírselos después, pero se encontró que en el momento de estar realizando estudios, tanto clínicos como de personalidad, nosotros en nuestro cerebro tenemos una parte que es muy pequeña de nuestro cerebro que se llama amígdala. Okay. No, esa amígdala es obviamente entre sus múltiples funciones, también es una de las encargadas de generar unas neuronas que se le conoce como las neuronas espejo. Oh. ¿Qué hacen las neuronas espejo? No sé si ustedes ya hayan escuchado sobre esas neuronas. La neurona espejo o las neuronas espejo son las que te permiten a ti generar empatía, posicionarte adecuadamente en un lugar, como por ejemplo, si tú vas a un funeral, no vas a llegar a contar chistes. Exacto. Que déjame decirte que los mejores chistes se cuentan en un funeral. Puede ser. Así como que, no, güey, por poco me muero yo también, ¿no? O algo así. Sí, pinches comentarios que por poco me muero fuera del lugar, ¿no? O, por ejemplo, si llegas a un lugar, no sé, chicos, ¿les ha pasado a ustedes que, no sé, llegan a un lugar y hay varias personas que se están riendo y todavía tú no sabes ni de qué, y entre más te vas acercando, tú también ya te estás riendo porque los Sí, demás se cómo no. están riendo? Sí, Te vas sí, metiendo sí. en el ambiente, ¿no? Exacto, te vas metiendo al ambiente y ya luego descubres por qué se estaban riendo, ¿no? De eso se encargan las neuronas espejo. Nos ayudan a socializar, Okay. nos ayudan a generar empatía, nos ayudan a estar con el otro, a identificar cuando el otro está triste, contento, serio, enojado. O sea, nos permite identificar cómo se encuentra el estado de ánimo del otro. Si tú llegas a un salón de clases y ves que todos están serios, llegas y hasta sientes como vergüenza por haber llegado tarde, Sí. ¿no? Al Sí. salón. Sientes esa pena y todavía hablas bajito. ¿Puedo pasar? O sea, pues ya Sí, muy dilo, cierto. güey, ¿no? O sea, ya dilo fuerte, ¿no? O en una iglesia, ¿no? El ambiente en una iglesia, cuando entras, también el de susurrar, ¿no? En lugar de hablar fuerte, es el de susurrar. Bueno, eso se encarga, las neuronas espejo se encargan, nos ayudan a generar empatía. En este estudio se encontró que en algunos asesinos seriales, esta parte del cerebro, chicos, esta parte del cerebro se encontraba unos milímetros
más chica Canijo. de lo habitual. Ok. ¿Qué representa esto? ¿Qué representa esto? Menor capacidad de generar empatía Ok. por el sufrimiento del otro, por la alegría del otro. Digamos, me voy a atrever a decirlo de la siguiente forma, ¿eh? Igual y si me linchan, pues ni modo, pero desde ahorita lo estoy diciendo, es como un tipo autismo selectivo. Ándale, Ok. yo quería entrar en ese tema. O sea, estoy analizando lo que nos estás diciendo y bueno, a mí es una plática que he tenido con Ociel fuera de micros. Yo desde niño pues yo sé que sufro de cierto ahí trastorno del espectro del autismo. Entonces Ok. a mí me cuesta mucho socializar con una persona. Yo puedo llegar a un lugar donde hay un grupo de gente y no sé cómo llegar. Entonces, ahorita que estoy diciendo, dije, cabrón, pues yo soy un sociópata, un psicópata o qué. Y no sabía. No. Fíjate bien. Es que, fíjate que en psicología y psiquiatría, muchos trastornos comparten de repente un rasgo en común, pero lo que los diferencia es el orden de otras características Ok. que no necesariamente está en todos los trastornos. Por ejemplo, eh, la depresión la puedes encontrar también en una persona que tiene ansiedad, Ujú. Sí. pero, ajá, y una cosa es estar ansioso y otra cosa es estar deprimido. Ok. Pero la depresión la puedes encontrar como rasgo también en la ansiedad. Y se puede identificar, ¿sabes qué? Todo lo que vive esta persona por su ansiedad, pues como comorbilidad, es decir, por consecuencia, lo obliga a tener también depresión, etcétera. Pero no porque, o por ejemplo, una persona que tiene cáncer, cuando le dan el diagnóstico, pues casi es sinónimo de que se va a deprimir, ¿no? Sí. Entonces, no todas las personas deprimidas tienen cáncer. Entonces, No. hay otras características, pues, que lo llevan a tener. Entonces, bueno, nos diferencia. De repente, entre todos vamos a tener de repente un rasgo en común, pero nos van a diferenciar las demás cosas, como por ejemplo, otra de las similitudes que hay entre el sociópata y el psicópata, antes de comenzar yo a diferenciarlos, es que suelen demostrar ellos una gran indiferencia ante las reglas y el comportamiento que se está llevando a cabo en cierto lugar. Ok. Era lo que estaba yo pensando ahorita cuando mencionaste lo de la falta de empatía y que podían ellos no sentir tanto lo de la diferencia de emociones de la otra persona, ¿no? Pero yo decía, bueno, a lo mejor sí la pueden identificar, lo ven, pero esa falta, esa como que narcisismo será lo que hace que ellos quieran sobreponer lo suyo ante la otra persona o lo que siente la otra persona. Bueno, entre ellos va una parte de narcisismo, entre ellos va una parte de narcisismo que recordemos que el narcisismo es el vanagloriar el propio comportamiento por encima de todos los demás, ¿no? Ujú. Lo mío siempre será mucho más importante, pero agreguémosle que de las características es la falta de poder generar empatía. Una cosa es ¿sabes qué? Hay una enfermedad, ay, no recuerdo el nombre, donde las personas no pueden desarrollar miedo. Oye, No sé si, y son personas que han visto esos videos donde gente que se sube a edificios súper sí. Ya. altos, o sea, en trabajos que se nota que son muy peligrosos. Oye, a mí me ha tocado ver videos que nomás de ver el video me dio miedo. Sí, gente corriendo por los rascacielos, brincando de edificio en edificio, Sí, que se la avientan que, así. que hacen parkour en la orilla del Exacto. Ajá. edificio. Sí, sí, Y sí. yo hasta le grito al teléfono, ¡te vas a caer! Sí, ya ves que se puso mucho de moda que se iban a las grúas y se colgaban de una mano así, les valía madre, ¿no? Sí. Sí. O sea, no me acuerdo cómo se llama esa enfermedad. Hoy ando muy Peña Nieto, ¿no? De que no me acuerdo.
de que, de que no te puedo citar mis 3 libros favoritos. Pero hay una enfermedad que también la gente no puede generar miedo. Y eso es preocupante porque en ocasiones el miedo te puede servir a ti, porque oye, si estás en un rascacielos, hay ocasiones en que el miedo te dice, oye, hazte para atrás, te puedes caer y te puedes matar, ¿no? Te activa o sea, el instinto de supervivencia, ¿no? Exactamente. Sí. Y hay personas que hasta carecen de miedo. Entonces, así como hay gente que carece de miedo, hay gente que puede carecer por completo de empatía. Entonces, aquí la indiferencia hacia las reglas y el comportamiento de cierto lugar, ¿no? Uh-huh. Hay que tener también en cuenta que no hay culpa. No existe el sentimiento de culpa en ambos. No hay culpa. Okay. Así como cuando, no sé, le metiste el dedo a la, ¿cómo se llama? A la pecera y que tenías una tortuga y te mordió el pinche dedo y tú eres el que le da de comer, la tortuga no va a generar culpa, no, yo solamente soy un reptil. Y no genero sentimientos de ningún vínculo hacia ti, ¿no? Sí. Me metiste la mano, te chingaste. Entonces, sí. Son personas que no generan remordimiento ni culpa. Pero aquí viene lo interesante. Generan violencia, pero cada uno muy diferente. Okay. Muy, muy diferente. Aquí te va y aquí quiero comenzar con las diferencias. Sí. El psicópata tiene la cualidad, porque yo lo llamo esta cualidad, ¿no? De ser súper sigiloso, súper discreto. Casi nadie se enteraría que es él el que generó violencia. Ah, cabrón. Es lo que se me hace muy impresionante en ellos, porque como dicen, no tiene falta de empatía, pero aún así él puede, digamos que hacer un acto de ser súper carismático, caerle bien a la gente, socializar, sí. Cuando él realmente no le gusta esa parte, o no sé si uno le guste, pero no es como que lo que sienta, digámoslo, así podría ser. Es la parte que disfruta porque sabe que está jugando con eso. Okay. Todo es un juego. Parece como un depredador, ¿no? Hablando de un depredador, lo que está haciendo previo a... Te voy a poner el ejemplo más reciente que tenemos en México. El feminicida de Atizapán. Ok, sí. ¿Cómo era? Es más, ¿qué fue lo primero que se les vino a la mente cuando vieron que era un hombre de 72 años? O sea, no te lo imaginas. No. Piensas que no tienen ni la fuerza para hacerlo, ¿no? Exacto. Es la persona de quien menos sospecharías que hubiese matado a tantas mujeres y de esa forma, ¿no? Uh-huh. Fue sigiloso, nadie sospechó de él durante 20 o 30 años que dijo que tenía haciendo eso. Cabrón. Tenía participación social y política. Era el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se les dice? Como el presidente de la colonia. Ándale. Fíjate que... Así era. Me recuerda mucho a la historia de John Wayne Gacy, no sé si lo conoces, que es... Exactamente. Haz de cuenta que estás hablando de John Wayne Gacy, que fue con quien Stephen King se inspiró para hacer al payaso eso, ahí. Que... Sí, sí. Incluso este Gacy tiene una foto con la primera dama en ese entonces. O sea, así en esa participación tenía el vato. Y era respetado por todo su vecindario y era muy querido. Igual que este hombre de Atizapán, ¿no? Que sí. Tenía fotografías con, no sé, no me acuerdo si el PAN o el PRD, no recuerdo, pero con personajes de la política. Era un hombre activo. De hecho, creo que hasta gestionaba pintura para pintar las casas de la colonia. O sea, un hombre súper activo, digamos, de modelo. Manera social.
Sí, es la persona que menos hubiera sospechado. Era el vecino deseado, ¿no? Exacto, es el hombre que todo el mundo apreciaba, no que quería, lo apreciaban porque súper activo en eso. Y aquí te va otro caso también, orgullosamente mexicano, ¿no? La Mataviejitas. Ándale. Sí, no. ¿Cuál era su modus operandi? No, pues es que era la enfermera de ahí, ¿no? Era la enfermera, exactamente. Se vestía de enfermera, cuidaba a los viejitos. Creo que los fines de semana hasta a un hospital llevaba alimentos, así como una labor altruista. Y todavía hacía lucha libre, ¿no? Es más, hasta TV Azteca la entrevistó. Ah, cabrón. Hasta salió en una entrevista de TV Azteca. ¿Como luchadora? Ella. Sí, como luchadora. Vamos, cabrón. La entrevistó TV Azteca todavía a ella. Y no, hombre, cuando se llevan la sorpresa de quién era la persona, dice, ay, cabrón, era la persona que menos imaginaba. Sino que a la que le dabas la confianza de que cuidara a todos ellos, vaya. Sí, por supuesto. El psicópata es lo que te genera confianza, súper sigiloso. Nadie sospecharía de esa persona. Hubo un caso, hubo un tiempo, no sé si recuerdan, había o existe todavía una página que se llamaba, era de terror, de miedo y cosas así, escalofrío.com. No sé si alguna vez la llegaron a ver. No, yo no la vi. Te metían datos muy interesantes, ¿eh? Criptozoología, ovnis, asesinos seriales, todo ese tipo de ondas, Sí. ¿no? Todo ese tipo de ondas. Y había un médico en Uruguay, que este médico era geriatra. Ok. Entre ellos era internista, pero también era geriatra. Casualmente, el 50% de sus pacientes, o sea, adultos mayores, se le morían. ¿Canijo? El 50% de sus pacientes, que son adultos mayores, se le morían. Okay. Ya luego, cuando ya lo descubren, pues era un psicópata que tenía un odio contra los adultos mayores. Cabrón, hasta estudió esa carrera el cuate. Oye, pero era médico. Exacto. Oye, hasta estudió la carrera. Y por medio de la medicación que no era la adecuada, ¡pum!, los mataba. Vamos, cabrón. ¿Quién iba a sospechar de él? Si él hasta se hacía amigo de la familia. No, pues se hizo todo lo que se podía hacer, di todo por él entregadísimo. Y la familia hasta no fue culpa suya, doctor, fue mi papá que no se tomaba las pastillas, fue mi papá que él no dejaba de tomar refresco, mi papá, era él, no, pero yo di todo para que su papá, ándale, hasta que lo cachan que las dosis que él otorgaba y ciertos medicamentos, pues no eran, no coincidían. Le empiezan a investigar los casos y ¡pum!, la mitad de sus pacientes durante como 40 años los asesinó. Exacto, o sea, imagínate cuánta gente mató. Sí, El psicópata. la forma de cómo calcularlo, ¿no? Y la frialdad. He escuchado también que no tienen ellos o sea, no, cuando dicen las mentiras, no se las cachas. O sea, tienen una forma muy... Los llamados mentirosos patológicos. Algo así de que no tiene... Mitómanos. No tiene le llaman en inglés sus tells. O sea, no dejan rastros de su mentira, vaya. Que tú digas, este me está mintiendo por tal tic que avienta. No, lo avienta demasiado confiado. No, son personas que son súper estructuradas, súper sigilosas, no dejan huella, no dejan rastro. Lo que menos quieren es exhibirse, lo que menos quieren es llamar la atención, lo que menos quieren ser el centro de atención.
Obviamente son personas que son incapaces de crear vínculos personales o afectivos. Generan manipulación, obviamente, así como los casos que ya les mencioné. El comportamiento de ellos es un comportamiento muy controlado. Ellos lo controlan. Son muy precisos, pero hay odio dentro de ellos. Hay mucho odio dentro de ellos. Hay maldad, hay violencia. Este tipo de personajes, la mayoría de los psicópatas, que según la literatura menciona que sería aproximadamente el 1% de la población, son personajes que usualmente llegan a tener en su mayoría hasta una carrera profesional. No dudes, imagínate que un arquitecto tiene, no sé, como trabajo generar un edificio donde al menos unas 3,000 personas vayan a trabajar y que el arquitecto lo diseñe para que en unos 3 años se derrumbe. O sea, ¿te imaginas? Sí, sí, sí. Y que quede todo así tan perfecto para que nadie sospeche de él. ¿Te das cuenta de qué tan sigilosos? Sí. Y cómo detectarlo? Pues está difícil, ¿no? Está muy, muy difícil. Toman riesgos calculados. Es decir, sí van a cometer su barbaridad, pero no se avientan así nada más por impulsividad. No, para nada. Son metódicos, muy, muy metódicos. De un psicópata, cuando escuches a una persona que está quejando que su ex era un psicópata, no le hagas caso. El psicópata lo que menos busca es llamar la atención. Usualmente el psicópata sí, ¿qué es lo que hace? Minimiza sus evidencias. Fíjate, y Como normalmente dijimos, pensamos lo contrario, ¿no? Que el psicópata, no, te vino, te hizo un cuadro aquí en la casa, te gritó de afuera de la puerta de la casa, es un psicópata. No es su, su modo, ¿no? oh, ese es un neurótico. Sí, pues es que Ese es un neurótico que no sabe. ahorita que estás platicando sobre eso, me pongo a reflexionar y quería hacerte una pregunta. ¿Crees que todos con el aliciente necesario o si disparas ese gatillo en específico en cada persona podemos convertirnos en unos psicópatas o no? ¿O crees que eso ya se viene acá en la mente? ¿O crees que hay algo en específico que lo puede detonar en cada persona? Mira, esta pregunta, qué bueno que me dijiste, porque hace rato lo iba a decir, pero se me saltó. Cuando les estaba diciendo que todos podemos tener un rasgo de todo, todos en algún momento de nuestra vida hemos pensado en una de dos cosas o en las dos. En algún momento de nuestra vida hemos pensado en quitarnos la vida o hemos pensado en querer asesinar a alguien. ¿Cómo no? Otra cosa es que no lo hemos llevado a la práctica. Okay. Es por eso que nos asombra cuando conocemos a un asesino serial, cuando conocemos a alguien que puso un coche bomba en un edificio. ¿Por qué nos asombra tanto eso? Porque como diría Freud, el loco es un soñador despierto, porque el sujeto lleva a la práctica cosas que a veces ni siquiera nosotros nos queremos revelar a nosotros mismos, que podríamos también nosotros ser capaces de eso y hasta más. Sí, okay. Sí, porque realmente hace falta que llegue un deto. Sí, porque digo, dime. Te iba a comentar que por eso hay tanto apego, ¿no? Con personajes así como el Joker, como personajes de Anton Chigurh, o sea, todo ese tipo de
de malos, ¿no? Digamos, que mucha gente le gusta. Bueno, o nos gusta. A mucha gente Sí. encuentras ahí fascinante sí, sí. ese estilo. Es más fácil Lo- como que identificarte con el Joker que como Batman, ¿no? Sí. Exactamente. De hecho, hasta se le entendió más la forma del Joker. Es más, la gente se empatizó más con él Sí. por todo lo que se vio en la película que con Batman que le mataron a sus papás. Sí. ¿A poco no? Sí, es La cierto. gente empatizó más con el Joker que con Batman. Entonces, fíjate cómo este tipo de personajes nos demuestran a nosotros que tenemos también nosotros ese lado oscuro que no queremos, lo queremos tener tan oculto que no queremos ni siquiera revelárnoslo a nosotros mismos. No nos podemos hacer a la idea de que podemos ser personas que también causen daño a los demás. Ujú. Por ejemplo, ha habido personas que yo me he enterado que no terminan una relación de pareja porque no quieren hacer sufrir a la otra persona. Porque es que si la dejo, va a sufrir y no quiero que sufra, ¿no? Ujú. O sea, aquí obviamente hay una gran cantidad de empatía en ese tipo de situaciones, pero la persona no quiere verse a sí misma como una persona mala. Vamos a mencionarlo así. Y bueno, a diferencia del psicópata, el sociópata, también te tengo ejemplos de sociópata, ¿eh? También te A ver, tengo a ver. ejemplos de sociópata, pero primero déjame decirte cuál es la diferencia Ok. del psicópata. El sociópata, usualmente el origen de la enfermedad se encuentra en el entorno del sujeto. Es decir, el sujeto obviamente que tiene un tipo de personalidad antisocial, pero él goza de saber que puede crear terror en los Canijo. demás. Ok. Goza Oye, se de que podría, puede aterrar. se podría decir entonces que un psicópata nace y el sociópata se hace. Podríamos decirlo de esta manera, podríamos mencionarlo de esta manera, que hay estudios pues que te llegan a la conclusión de que no se sabe si es el ambiente el que lo genera o si ya nació así. No se sabe, porque ya se han realizado experimentos, pues, o se han llevado a cabo situaciones donde, no sé, en la cárcel nació, no sé, el hijo de algún asesino serial o de una asesina serial como Aileen Wuornos, por decir una asesina Sí. serial, u otras personas que, a ver, si separamos al hijo que jamás convivió con su madre, que tenía un comportamiento antisocial, el hijo será antisocial por genética. Entonces existen situaciones donde el hijo obviamente por genética lleva cierto patrón conductual que lo llamaremos el temperamento, que es único e irrepetible en cada persona. Lo único que sí tenemos de diferente a los demás y que es único totalmente nuestro es el temperamento. Oye, Es el temperamento. Ese sí es el único que es totalmente diferente y es con el que naces y es con el que mueres. El temperamento. mira, no sabía eso. El temperamento. Eso es lo único. Todo lo demás, el carácter, la personalidad se va forjando sobre la marcha, pero tu temperamento te lleva a tener un estilo de personalidad. El ejemplo más claro, hay niños odiosos. Sí. Nada más los papás no lo quieren ver, ¿no? Sí, No lo aceptan. y hay niños Ya, que mijo, son bájate de ahí. El hueco exacto. colgado ahí arriba.
Y hay niños que su trato es muy fácil, hasta decimos, tiene sangre livianita, ¿no? Ese niño nació Morro, con te cae estrella, bien, ¿no? ¿no? O sea, exacto, que nació con estrella, te cae bien el chamaco, simplemente te cae bien el chamaco, ¿no? Entonces, su temperamento se va a ir forjando, digo, su temperamento ya es así, pero su personalidad se va a ir forjando como el de un sujeto amargado, un sujeto muy serio, o un sujeto muy molesto, porque su temperamento pues ya apuntaba como para aquel rumbo, ¿no? Y el temperamento de otras personas, pues que son muy, ¿cómo se dice? Como dices, que nació con estrella, tiene chispa, dicen algunos, cae bien, tiene ángel, tiene sangre livianita, y son personas que es más fácil que encajen en la sociedad, ¿no? Es más fácil aceptarlos. Bueno, desde ahí el temperamento te va a guiar por el estilo de personalidad que tú vas a desarrollar. Usualmente, fíjate bien, el sociópata, por su misma enfermedad, a diferencia del psicópata, la mayoría carecen de vida profesional o un empleo estable. Okay. Les es muy difícil a ellos la estabilidad. El psicópata sí tiende a tener estabilidad. Hay psicópatas que, como les digo, están casados, tienen su familia, sus hijos, o sea, todo en orden, como Ted Bundy. Sí. Y el sociópata no. El sociópata, por su mismo carácter, por su misma forma de ser, es el clásico que saca puro 5 y 6 en la escuela, es el que te reprueba de educación física, es el que le gusta generar terror Digamos en las niñas, como en un los Charles niños. Manson. Exacto, exacto. Como un tipo Charles Manson, que es el que, además de ser narcisista y que volteen a ver lo que él puede generar terror, ese es el goce, ¿no? O sea, El objetivo. a diferencia, el psicópata es discreto, el sociópata no es discreto, para nada, pero también su vida profesional, personal, suelen ser pues un completo desorden, a diferencia del psicópata, que él puede tener una vida totalmente estable, ¿eh? Un estado de ánimo estable, tranquilo, médico, ingeniero, psicoanalista, todo lo que todo lo que tú quieras, no. El comportamiento de este sujeto, el sociópata, es un comportamiento más impulsivo y espontáneo. Es decir, él tiene un objetivo y a él no le importa pasar por encima de quien sea para llegar a su objetivo. El psicópata tiene un objetivo, pero por su propio comportamiento va a ser lo más sigiloso y va a seguir lo más que puede de su forma de ser las reglas o meterse entre la sociedad para que no sospechen de él y poderlo lograr. Oye, El sociópata, no. esa característica que dices Aquí, se me figura como para los campeones mundiales, ¿no? De deportes muy, muy difícil, ¿no? Como que haces todo lo posible por ganar el campeonato o brincar a todo. Sí, exacto. Y aquí te va un ejemplo otra vez orgullosamente mexicano, ¿no? El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Ay, Sí, cabrón. exactamente. Sí. Ese sujeto, un sociópata de primera. Sí. Las libretas que encontraron de la esposa, donde ella repetía en los renglones, sí merezco abundancia, sí merezco abundancia. Sí, sí, ¿se enteraron de esa parte? Sí, Yo no escuché bien de eso. Se encontraron entre las pertenencias como 2 o 3 libretas que estaban llenas de esa frase.
que ella misma se lo repetía a sí misma. Sí merezco abundancia, sí merezco abundancia. Me recuerda O sea, a la para película llenar del 3 Resplandor, libretas. ¿no? Ándale, Sí. ándale. Haz de cuenta como la película de Resplandor. ¿Por qué esa mujer hacía eso? ¿Por qué esta mujer llenó esas libretas con esa frase? No, pues. Porque de alguna forma sabía que todo lo que estaba haciendo su esposo no estaba bien. Y era su forma de este sujeto de hacerle coco wash Ujú. para seguir haciendo las atrocidades que hizo. Todo comenzó con este sujeto cuando asesinan a un periodista, ¿no? Que lo saca en la revista Proceso y que este sujeto hasta lo manda a asesinar, lo encuentra en la Ciudad de México y asesinan al periodista. Y de ahí se viene toda la ola de, pues destaparon la cloaca, ¿no? De Sí, lo de sí. Javier Duarte, los niños que les inyectaban agua destilada en lugar de quimioterapia, ¿no? Allá. Los millones de pesos que se echaba, los negocios que tenía con el narcotráfico, todo esto, ¿no? Su objetivo era llegar a la riqueza sin importar por dónde y por encima de quién iba a pasar. Okay. Este personaje es un personaje tristemente célebre, Sí. mexicano, que nos deja en evidencia que con tal de llegar al poder y con tal de tener esa cantidad de dinero, no le importó todo lo que hizo. Y un ejemplo de casi todos los días en nuestro México, sin decir estados, que suele suceder en muchos, eh, eh, cuando hay una balacera, ¿no? Pues sí. Los sicarios de antes, ha habido una evolución del sicario. Los sicarios de antes, que se les llamaba asesino a sueldo, llegaron a ver la película de León, el profesional. Sí. León, ¿cómo no? Ajá, este sujeto, eh, pues le pagaban a él, pues por matar, ¿no? Él, era su trabajo. Y como buen profesional, él tenía todas sus armas, silenciadores, sus herramientas de trabajo, y él lo hacía de una forma que nadie sospechara de él, que nadie lo viera. Aquí no podemos decir que él era un psicópata porque esto era su trabajo, Ujú. esta era su chamba. Hay que descartar que es su trabajo, ¿ok? Así Ok. como vamos a descartar también a los soldados en la guerra. Hay que descartarlo porque pues esa es la Su situación, ¿no? encomienda, vaya. El sicario, el sicario antes era un sujeto como tipo el profesional de la película, un asesino a sueldo, que lo más sigiloso y que nadie se enterara de que él había hecho ese trabajo, porque nadie supo por dónde llegó la bala. Ahora ha tenido una evolución muy distinta por el tipo de reclutamiento que el crimen organizado tiene ahora entre sus filas, ¿no? Personas que con que sepan sostener un arma y que no les importa ocasionar todo un caos en una ciudad Ujú. con tal de llegar a su objetivo, a su cometido. Y de hecho es lo que quieren, ¿no? Que dejar ese mensaje con el Sí. tipo de, pues con todo el tipo de acciones que suelen llevar los mismos, ¿no? Entre mayor terror, es un mensaje que se deja obviamente a la población, pero también a los rivales, ¿no? Pero esto es casi, casi pues como el programa que decía, que todo México se entere. Entonces, ese es un comportamiento sociópata que no me importa el terror que causó, pero que se llegue, o sea, sus crímenes son espontáneos, dejan indicios, huellas y evidencias, no se Ok. esconden.
Sí, se sobreponen ante todo. Sabes que ellos. fue... Exacto. Así hay muchos en el trabajo, ¿no? Esa... También. Exacto. Esa es la diferencia, ¿no? Entre el psicópata y el sociópata, que pareciera que los objetivos de cada uno es el mismo, lo que lo diferencia es la forma en cómo llegan al objetivo. Eh, Comportamiento antisocial, comportamiento violento, pero fíjate que ser violento no es sinónimo de ser escandaloso, ¿eh? Ser violento puede ser muy sigiloso, como lo puede ser el psicópata en los ejemplos que les estuve mencionando. Sí. Ser violento no significa que eres escandaloso, no, no, no. Hay el pasivo-agresivo, existen sujetos que son muy violentos y que jamás te enteraste que se burlaron de ti, aquellos que utilizan el sarcasmo en lugares donde no necesariamente se tiene que utilizar, gente que disfruta de burlarse de los demás, y tú desde aquí lo puedes ver, ¿no? O sea, si tú ves a un niño desde pequeño que disfruta de asesinar animales, o sea, fíjate, una cosa, y desde aquí lo podemos identificar. Una cosa es que un niño sea violento con, vamos a decir, un perrito, pero porque el niño en su casa vive violencia, vive gritos, vive insultos, todo eso, y que a veces se desquita con el perrito, pero porque está viviendo todo eso, porque está enojado, Sí. o es el que vaya y hace bullying a la escuela y reacciona porque está enojado como lo tratan. Y otra cosa muy diferente, es que el niño torture y asesine un animal y todavía lo disfrute. Sí. Ok. Ahí es donde tenemos que prestar mucha atención. Bueno, en ambos casos hay que prestar atención. Lo que lo va a volver peligroso y patológico es el goce que tiene. O sea, imagínate un niño gozando. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la primaria, pues entre los amiguitos, pues compartes pues tus juegos y toda la cosa. Y me acuerdo que un niño llegó a decir que él, acá donde yo vivo, no sé cómo le digan ustedes allá, hay unos pequeños animalitos que son casi como hogareños, no son una plaga. Acá los llamamos choras. En Puerto Vallarta y Guadalajara los llaman cuisas, que son como son como familia de las lagartijas, pero no llegan a ser tan grandes como las lagartijas. Okay. Son como unas lagartijas muy pequeñitas, usualmente de color café, negras, como verde, casi tipo color verde militar, así que tienen la función de alimentarse de cucarachas, de hormigas, y que prácticamente son las que te fumigan la casa, ¿no? Ese tipo de animalitos. Ajá, son de la familia de los lagartos y son muy pequeñitos que de repente los ves en las casas que están ahí, pero sabes que no están para hacerte daño ni nada y se alimentan de esos bichos. Bueno, un compañerito, me acuerdo muy bien que él alcanzaba a agarrar, a capturarlas, a esos animalitos, los amarraba en un palito, digamos, como de un lápiz, Okay. y disfrutaba con un encendedor verlos sufrir. Cabrón. Él disfrutaba de eso, y claro que a los otros niños nos asustaba que hiciera eso, ¿no? Porque hasta le preguntábamos, oye, pero ¿por qué lo haces sufrir? ¿Por qué lo haces sufrir? Y el otro, pues porque me gusta. Y ya lamentablemente, en el año 2011, lamentablemente vi pues la nota roja donde él aparece, que lo venían persiguiendo personas que se dedican a malas cosas, pues, y pues quedó pues ahí él en el asfalto, ¿no? Con mucha sangre alrededor. Sí. Dije, ay, caray, ve nada más, del de pequeño ya traía
ciertas cosas. Entonces, esa es la diferencia, chicos, entre el psicópata y el sociópata. Hay algunas cosas en las que se encuentran similitudes, pero la forma de ser de cada uno goza del generar terror y el otro genera, el más, ni siquiera se enteraron que generó terror. Es como, Fue tan sigiloso. Digamos que uno quiere la ¿Cómo? atención y el otro, es como que el perro que ladra no muerde, ¿no? Y el otro como que el perro que te va a morder ni te va a ladrar, nomás va y te chinga, ¿no? Exacto, sí, justo así. Sí, sigiloso, que se te pone, te está cazando y ¡pum! Cuando menos esperas, ¡pum! Ya caíste, ¿no? Sí, Pues ya te di Oye. el pinche mordidón en la pierna. Oye, ahora Entonces, me imagino que ese tipo de personas jamás llegan a hacerse una evaluación psicológica porque pues se sienten que hacen lo correcto en su mente, ¿no? O sea, nunca se de acercan. hecho, bueno, es que por los mismos, fíjate, qué buena pregunta esta. Por los mismos lugares donde se desarrollan, algunos sí les harán pruebas psicológicas y otros no. Por ejemplo, imagínate un médico, voy a basar en eso, un médico que está por entrar a trabajar a una institución de salud, el Seguro Social. Les hacen obviamente para el ingreso un examen físico y un examen psicológico. Ujú. El psicópata lo más probable es que se vaya a preparar. Ok. Ok. Es más, ya hasta estudió medicina. Sí. Y casi es pase directo a que si estudió la especialidad, casi es pase directo a que él solamente al terminar su residencia ya tenga su plaza, ¿no? Ujú. Algunos ni siquiera examen psicológico les harían. ¿Por qué? Porque ya estudia, fíjate bien, ¿eh? Cómo la gente asocia que porque ya estudiaste toda una carrera, ¿cómo crees que la vas a malgastar en asesinar a la gente, ¿no? Sí. En hacerle daño a la sociedad. No, hombre, pero la mente humana tiene para eso y para más. Y mientras que el sociópata, pues obviamente es un sujeto que a veces no termina ni la primaria, no termina ni la secundaria, termina en empleos que son más de uso, donde hacen más uso de su fuerza física, en oficios, Ok. terminan más en oficios. Suelen tener pues el famosísimo conflicto con la autoridad, algo no les parece, ahí dejan todo, dejan las cosas botadas, Oye, usualmente viven en ambientes de violencia intrafamiliar, generan la violencia intrafamiliar y bueno, a veces hasta el mismo sociópata está golpeando a su pareja hasta casi delante de su suegra, ¿no? O sea, están en lugares de este tipo, así que es importante siempre tener muy bien específico de qué estamos hablando cuando utilizamos ciertas palabras, porque la gente a veces nada más habla porque tiene derecho de hablar y no por conocimiento. Sí, sí. Y suceden muchas cosas, ¿no? Sucede como que, ese vato es bien machista. Y, o sea, ni siquiera sabes lo que es machismo, ¿no? O ni siquiera sabes lo que es feminismo. Mucha gente cree saber lo que es feminismo, ni siquiera sabe lo que es feminismo. Fíjate que en una ocasión me dijeron misógino por contradecir a alguien que realmente en su argumento no coincidía con el argumento que yo di en una plática. Y yo le dije, así yo no coincido con esto porque estas características, el de esto, etcétera, etcétera. Era hasta un evento académico. Eh, y como le di la contra a ella, ya usa de una forma indiscriminada, es Sí. una persona que se clasifica como feminista, pero de esas que ya se vuelven como tipo fanáticas, ¿no? ujú. Sí. Así como hay religiosos fanáticos, ateos Sí. fanáticos, fanáticos del fútbol, de cierto equipo de fútbol, bueno, en todo hay fanáticos, ¿no? Sí. Y esta persona, por el simple hecho de decirle que no estaba de acuerdo con su argumento y que le mostré con documentos que lo que ella estaba diciendo, pues no era por ese rumbo, inmediatamente su argumento para defenderse era
es que eres un misógino, por eso me estás contradiciendo. Sí, Le digo, no es porque seas misógino, sino porque estás diciendo una pendejada. Es eso Sí, lo no, que te estoy diciendo. es difícil, ¿no? Porque he notado que muchas veces ahora en VAS se ponen esa etiqueta muchas minorías, digamos, para realmente pues tratar de pues, justificar lo que quieren hacer sin ni siquiera tener la base de algo real, ¿no? Lo, exacto, como dices, bien dicho esta parte, porque últimamente la gente buscamos más argumentos, fíjate bien, no para saber la verdad, sino para tener la razón. Ajá, es correcto. sí. Sí. Cuando busco, tengo una contacto en el Face que, ay, hija de la fregada, ya me hartó. Saludos. Todos, es más, y si me está escuchando, no voy a decir su nombre, y si me está escuchando, ojalá y te voy a decir qué es lo que haces, que ya Tú me sabes enfadó. quién eres. ¿Sabes quién es? No les miento, todo el día publica contra López Obrador. Ah, canijo. Todo el día, desde que quedó López Obrador en el 2018, Ujú. desde la campaña, Traía su campaña también hasta ella. el día de hoy. Sí. Y no sé, a veces me han dado ganas de decirlo, y si te das cuenta que López Obrador no entraría a revisar tu perfil. Un saludo a nuestra amiga la Fifi. Sí, sí, digo, y una vez digo, ya, chica, yo creo que tienes cosas más interesantes que decir que López Obrador. Le digo, yo no tengo nada en contra de López Obrador, ni para bien ni para mal, pero le digo, lejos de que me caiga mal López Obrador por tanto que pones, me estás cayendo mal tú. Sí, Sí, está muy loco eso de cómo... pero es lo que dices, ¿no? Es el fanatismo en que cae la gente, ¿no? Independientemente de qué, como que se meten en ese ciclo y empiezan a hablar nada más de ello, divulgándolo por todos lados, Sí. ¿no? Sí, y comparte a lo que iba con esto, comparte hasta, y es bien notorio, fake news sí. de cosas que supuestamente de López Obrador, ¿no? O sea, hasta de una página que no sé, hasta se llame patitos.mx o punto algo así, que Sí, diga ¿no? López Obrador se robó y le entregó a su hermano 5,000 millones de dólares y ver la fuente que Normalmente la dice fuente de esa gente es Facebook. papá americano. Sí, porque lo dijo el amigo de un amigo y dice, oye, ya, ¿no? O sea, Me lo caen mandaron por en el WhatsApp. ridículo. Pero normalmente eso Exacto, está pasando, ¿no? Eso está pasando actualmente en muchos movimientos. Pero tío, actualmente yo creo que sí, el movimiento, el movimiento feminista, que yo lo respeto mucho, pero creo que no está dando un mensaje directo, ¿no? Creo que sí, si tú te vas a la calle y le preguntas a 10 personas diferentes qué es el feminismo, todos te van a decir algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no, el mensaje no es claro. O sea, no están dando un mensaje claro a lo que quieren llegar. exacto, sí, no es un mensaje claro, no es un mensaje concreto, no es un mensaje estructurado, no es claro. Sabemos que existe, tenemos una idea de lo que se intenta decir, pero no hay propuestas, no hay una estructura, no hay algo claro. En muchas ocasiones yo he escuchado gente que lo llama, que es el movimiento del berrinche, y hay gente que, y hay gente que, fíjate bien, que se aprovecha hasta de movimientos. ¿Sí? Ujú. Hay gente que se ha aprovechado de estos movimientos civiles para atacar a personas directamente, como por ejemplo, me tocó conocer el caso de que a un médico de la sociedad, el cual da clases en cierta universidad, pues como a una alumna, pues la reprobó. La alumna estaba muy de moda de poner los famosos, llamaron los tendederos de la
de exhibir el acoso y sabe qué tanto. Y este doctor que entre la comunidad médica, entre la comunidad estudiantil, muy respetable, muy, muy respetable. Es un hombre que hablas con él y hasta te da gusto platicar con él porque siempre tienen tema de conversación y todo. Ándale, que lo ponen ahí en ese famosísimo tendedero. Y luego sale por ahí la alumna que dice que lo puso ahí y resulta que fue una alumna que fue reprobada por él porque la chica pues realmente casi no entraba a clases y fue su forma de vengarse del tipo. Y fíjate que no le importó el daño que pudo haber causado a la familia porque puso cosas fuertes ahí. Y como están con esta onda del yo sí te creo todo lo que digas, cuidado, porque hay gente que todo difícil. Lo que dice en ocasiones no es así. Sí. Está muy difícil. O sea, creer a ciegas a alguien suele ser algo muy peligroso y tu reputación la pueden hacer dudar, digamos, por ese tipo de hacerle caso a ese tipo de personas, ¿no? Sí. Como te digo, el sociópata y el psicópata se va a camuflajear y el sociópata no le importa. Él más hasta goza de ser visto. ¿Se acuerdan de casualidad de aquel año, creo que era por allá del 2011, 2012, cuando capturaron a un sujeto que le decían la Barbie? Ah, sí. Sí, cómo no. Cuando lo estaban presentando, el sujeto se estaba riendo. Sí. Y posaba, ¿no? Como que posaba la cámara y la madre. Posaba. Es más, hasta parecía que el tipo había elegido la ropa que traía, ¿no? Porque traía, creo que, una polo, o sea, bien vestido. Como que él ya estaba hasta preparado para que lo agarraran, porque creo que lo venían persiguiendo. Y él solito se entregó en la carretera como a los federales, algo así. Y él se entrega como... Me iban a dar en la madre, pero miren, no pudieron, mejor que me agarraran, ¿no? Sí. O sea, y cómo lo estaba disfrutando, ¿no? O sea, para hablar tenemos mucho material, pero en esencia creo haber abordado el tema, espero haber sido específico y concreto. Y espero que sobre todo esto les haya sido de su agrado, chicos. Les agradezco de verdad la invitación, que me hayan tomado en cuenta nuevamente. Yo casi pago porque me renten para este tipo de cosas. No, hombre, gracias a ti creo que tengo mucha verborrea. Oye, y cuando gusten ya saben, todo un honor. Y si el COVID nos lo permite, de manera pronta, ojalá, y hacer uno en vivo los tres, ¿no? Claro que sería algo muy padre, sería ¿no? excelente. ¿Cómo no? Muchas gracias, Sergio, por el tiempo y por compartirnos un poquito aquí de tu conocimiento. Excelente charla y seguimos en contacto, ¿no? Que no sea el único, que no sea el último. No, ya saben, aquí hay materia dispuesta, pago porque me renten y cuando gusten, ya saben, lo único que yo les pido es avísenme con anticipación, nada más. Hecho. Vale, pues Sergio, entonces ahí queda la palabra, queda la invitación de alguno en vivo en cuanto se pueda. Pues ahí vamos a ver cómo se puede hacer posible eso. Sí, claro, sin problemas. Con todo el gusto del mundo. Pero que tengan buen día, buena tarde, buena noche, no sé en qué momento nos escuchen, pero un gusto estar con ustedes de nuevo. Gracias, Sergio. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Alter Egos Podcast.